Buen día con todos los alumnos del quinto año de secundaria del Colegio Tirso y Chiclayo. Vamos a iniciar la semana 8 de las clases virtuales de química. El tema de hoy, la tabla periódica. ¿Sí? Bien, la tabla periódica, ¿a qué le denominamos o qué es la tabla periódica? La tabla periódica pues es un instrumento químico que organiza y clasifica todos los elementos de la tabla periódica, todos los elementos existentes, y no solamente los existentes, sino que incluso tiene espacios en blanco para los posibles elementos que se puedan descubrir, ¿no? Entonces, la función de la tabla periódica es esa: organizar y clasificar a los elementos. Entonces, vamos a ver primero la parte de la organización de los elementos. Los elementos de la tabla periódica los organiza en periodos o filas y en grupos o columnas. Como pueden ver, los periodos o filas son las horizontales y son 7, y las columnas son las verticales, ¿sí? Vamos a ver primero lo que son periodos, ¿sí? Son las filas, como les digo, las horizontales de la tabla periódica, y son 7. ¿Y qué nos indican? Nos indican el último nivel de energía de cada elemento que contienen. Es decir, todos los elementos que se encuentran en el periodo 4, ¿sí? Si hacemos su configuración electrónica, pues su nivel de energía más alto va a ser el cuarto, ¿sí? Lo mismo pasa con los que están en el 5 o los que están en el 3. Su nivel de energía mayor va a ser igual al periodo que lo contiene, ¿no? Ahí tenemos los periodos que existen. ¿Cómo se les conoce? El periodo 1, 2 y 3 se les conoce como periodos cortos. ¿Por qué? Porque no contienen elementos en el centro. El periodo 4 y el periodo 5 se les conoce periodos largos. ¿Por qué? Porque contienen elementos del grupo que está en la parte central, que ya vamos a ver cuál es. Y el periodo 6 y el periodo 7 se le denomina periodos completos. ¿Por qué? Porque involucran a las dos filas que se encuentran fuera de la tabla periódica, en la parte inferior, ¿no? Que le llamamos tierras raras, ¿no? Donde están el uranio, el actinio, el antanio, etc. Bien, vamos a ver ahora los grupos, ¿sí? ¿Cuáles son los grupos? Los grupos son las columnas, ¿sí? Las verticales de la tabla periódica. Son 18 columnas y se dividen en dos grupos, el grupo A y el grupo B, ¿sí? Vamos a ver el grupo A. El grupo A son llamados también elementos representativos. ¿Por qué? Porque son los más comunes, los que se suelen usar con mayor naturalidad y son los que más se encuentran en la Tierra, ¿sí? Ojo, no necesariamente son los más importantes, ¿no? Pero sí son de mayor utilidad y son de mayor abundancia en el planeta. Por eso se les llama representativos. Formados por 8 grupos de la tabla periódica, ¿sí? Y son los siguientes, ¿no? Y vamos a indicar su ubicación también acá. Tenemos el grupo 1A, llamado los metales alcalinos, ahí tienen su ubicación. Y ahí encontramos al litio, al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio y al francio. Ojo, si ustedes recuerdan, el hidrógeno, o pueden ver su tabla periódica, el hidrógeno se encuentra en la cima de los metales alcalinos, es el primer elemento, pero el hidrógeno no es un metal alcalino. El hidrógeno, sí, es un no metal que se encuentra ubicado en el área de los metales no alcalinos, perdón, en el área de los metales alcalinos, sí, pero no es un metal alcalino. Repito, el hidrógeno se ubica en los metales alcalinos en la parte superior, pero no es un metal alcalino, es un no metal. Continuamos. El grupo 2A, los metales alcalino-térreos, ¿sí? El grupo 3A, los térreos o boroides, ¿no? Como pueden observar, en la parte inferior está formado por el boro, aluminio, galio, indio y talio. También los alcalinos térreos, podemos observar ahí los elementos: el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, ¿sí? Veamos lo siguiente, los carbonoides, el grupo 4A, formado por el carbono, el silicio, el germanio, el estaño y el plomo, ¿sí? Luego tenemos el grupo 5A, los nitrogenoides, formados por el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto.
Y el grupo 6A formado por los calcógenos o anfígenos, ¿no? Se les llama que estos elementos forman las cales, ¿sí? Forman todos los tipos de cal. Por eso su nombre calcógeno. Tenemos el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro y el polonio. Y los halógenos, que es el grupo 7A, flúor, cloro, bromo, yodo y astato, que son los que forman las sales, los diferentes tipos de sales, también se les conoce, ¿sí? Y el último grupo de los grupo A, ¿sí? El grupo 8A, los gases nobles, ¿sí? El helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, ¿sí? Ahí corrigiendo la imagen es R y N minúsculas, ¿sí? En la actualidad hay 118 elementos, ¿sí? En donde ya se ha completado el séptimo periodo, porque el séptimo periodo era un periodo incompleto, ya se ha completado. El 2015, al final de 2015, se descubrieron los últimos 4 elementos que hacían falta, entre ellos el ogameson, que también es un gas noble. Bien, el grupo B son llamados elementos de transición, formado por 8 grupos en 10 columnas, ¿sí? Uno de esos grupos está conformado por 3 columnas. Ahí completamos las 18 columnas que corresponden a los grupos en la tabla periódica, ¿sí? Y el grupo B es toda esa parte central, incluido las filas separadas que son las tierras raras, ¿sí? Todos ellos son el grupo B, ¿sí? Como les repito, son 10 columnas, ¿sí? El grupo 8B es el que está conformado por 3 columnas. Bien, de esta forma es como la tabla periódica organiza a los elementos, ¿sí? En periodos de manera horizontal y en grupos o columnas de manera vertical, como lo acabamos de ver. Veamos su clasificación. Clasificación de los elementos. Los elementos, la tabla periódica los clasifica en 4 tipos diferentes. Tenemos a los metales. Los metales son los elementos más abundantes de la tabla periódica. Son elementos que tienden a perder electrones cuando se combinan. Es decir, tienden a oxidarse, ¿no? Como pierden electrones, se oxidan. Son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, francio y galio, que son líquidos. Esos 3 elementos a temperatura ambiente son líquidos, ¿sí? Son maleables, dúctiles y son buenos conductores de calor y electricidad, ¿sí? Es por eso que no podemos colocar un tenedor dentro de un enchufe. Conducen electricidad, ¿sí? Muy bien. Los no metales. Los no metales son elementos que tienden a ganar electrones, es decir, se reducen, ¿sí? Se reducen. Se encuentran en los 3 estados a temperatura ambiente, hablamos, ¿no? Si bien es cierto, los metales a temperatura ambiente, la mayoría son sólidos, salvo 3 que son líquidos, pero los no metales los encontramos en los 3 estados. En estado sólido tenemos el carbono, el fósforo, el azufre, el selenio y el yodo. En estado líquido tenemos al bromo y en estado gaseoso al hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor y cloro. No son buenos conductores de calor y electricidad, es por eso que podemos usar una madera como antorcha, porque no transfiere el calor, puede estar quemándose de un extremo y en otro extremo no sentimos ese calor. Luego tenemos los metaloides. Los metaloides son elementos que tienen propiedades metálicas y no metálicas. Todos se encuentran en estado sólido y son el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro, el polonio y el astato, ¿sí? Esos son los metaloides. Y finalmente el último tipo de los elementos son los gases nobles. Son elementos que no ganan ni pierden electrones, es decir, no se combinan estos elementos, ¿sí? No se combinan con nada. Bueno, en las últimas experiencias científicas se ha visto que el xenón reacciona pero a extremadas temperaturas y a presiones muy elevadas, ¿no? Pero después ninguno de estos elementos se combina, no ganan ni pierden electrones. Obviamente, por ser gases nobles, todos se encuentran en estado gaseoso y lo conforman el grupo 8A, el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Bien, ahí tenemos una imagen de cómo están ubicados los elementos, ¿sí? Todo lo rosado, ¿sí?
¿sí? La mayoría de elementos son los metales, el verde son los no metales, el celeste o turquesa, como lo quieran ver, es los metaloides, perdón, y la esquina del grupo 8A, la que podemos observar acá, son los gases nobles, ¿no? Ahora, el color de la letra indica en su estado. Todos los que están de color negro, ¿sí?, son sólidos. Los de color rojo son gases. Y los de color azul son líquidos. Veamos, aquí pueden observar el mercurio. Aquí pueden observar el mercurio líquido, igual que el bromo. Estos son gases, igual que todos los gases nobles, igual que el hidrógeno, ¿sí? Y los negros son sólidos. Muy bien, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo en una próxima semana. Si tienen alguna duda, pueden repetir el video cuando quieran o dejarme un mensaje por el intranet. Cuídense mucho, nos estamos viendo.